Una vez que hemos visto el concepto de la dependencia y de la independencia en filas y columnas, ya podemos empezar a plantearnos otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos calcular de una forma más rápida cuál es el número de filas linealmente independientes dentro de una matriz cualquiera? Por ejemplo, esta misma que tenemos aquí. ¿Cuántas filas o columnas linealmente independientes, que realmente el valor va a ser el mismo por el tema de que en las traspuestas funcionaba igual, hay dentro de esta matriz? Para ello tenemos una operación bastante sencilla de entender, o entre comillas bastante sencilla, que se llama rango, ¿vale? El rango es una operación que hay que seguirle en varios pasos y de varias formas se puede hacer, que nos permite calcular cuál es el número de filas linealmente independientes que vamos a encontrar dentro de una matriz. Por ejemplo, aquí podemos encontrar una fila linealmente independiente, 2 o 3, realmente no lo sé porque me la acabo de inventar y tampoco calculo su rango todavía, pero lo importante es que nos va a permitir obtener pues eso, el número de filas linealmente independientes. El procedimiento más sencillo y más común de aprenderlo es el que se hace utilizando lo que se conoce como operaciones elementales. Estas operaciones elementales lo que hacen es trabajar con las filas y las columnas de una matriz y lo que hacen es obtener matrices que, aunque están modificadas porque hemos hecho una serie de cambios, siguen conservando el mismo rango. Así que de cara a calcular el rango de una forma muy sencilla, nos son bastante útiles. Antes de definir en concreto cómo se calcula el rango usando operaciones elementales, probablemente lo mejor es que empiece hablando de cuáles son en sí esas tres operaciones elementales. Hay tres operaciones elementales dentro de las matrices. En primer lugar, la primera de ellas sería el intercambio de filas, ¿vale? En el intercambio de filas o de columnas, lo que podemos hacer es cambiar una fila I. Bueno, lo voy a escribir abajo para poder ahora reescribir esta matriz en el ejemplo. Lo que hacemos es, o aquí arriba, no sé dónde ponerlo, hacemos un cambio entre la fila I y la fila J, ¿vale? Las intercambiamos tal cual, entre la columna I y la columna J. Simplemente es poner una en el lugar de la otra y la otra en el lugar de la una, ¿vale? Siempre que I sea distinto de J, ¿vale? No tendría mucho sentido intercambiar una fila con sí misma porque tampoco alteraría la matriz, entonces tampoco nos sería útil de cara a poder hacer el cálculo. Por ejemplo, aquí yo tendría, por ejemplo, mi fila 1, mi fila 2 y mi fila 3. O mi columna 1, mi columna 2 y mi columna 3. Podría hacer una operación elemental con esta matriz que sea cambiar la fila 1 con la fila 3, ¿vale? De este modo lo que hago es obtener una matriz que en la fila 1 va a tener lo que antes había en la fila 3, por ejemplo 3, 0, 6, y que en la fila 3 va a tener lo que antes había en la fila 1, 2, 4, 3. La fila 2, como no se ve alterada en esta operación, sigue siendo la misma, ¿vale? 1, 3, 5 y ya está. La segunda operación consiste en la multiplicación de una de las filas por un número escalar, ¿vale? Esto lo que viene a decir es que la operación lo que hace es cambiar la fila I de modo que sea ahora la fila I, pero multiplicada por un número escalar n, ¿vale? Siempre que se cumpla que n sea distinto de 0, ¿vale? No podemos multiplicar una fila por 0, ya que, como veremos ahora de hablar del rango, precisamente nuestro objetivo es obtener filas que tengan ceros, entonces si fuera tan fácil como multiplicarlo todo por 0, pues no tendría nada de sentido. Por ejemplo, podemos hacer que la fila 2 sea igual a la fila 2 multiplicada por 3, ¿vale? Simplemente así, 3 veces F2. El resultado va a ser una matriz en la que la fila 1 y la fila 3 no van a cambiar, ¿vale? Van a seguir siendo 2, 4 y 3, y 3, 0, 6, pero la fila número 2 va a ser igual a esa misma fila, pero multiplicada por 3, por ejemplo, 3, 9 y 15, ¿vale? Los números han cambiado, por lo tanto las matrices no son iguales, sin embargo su rango sí que es igual. Lo estoy poniendo así muy por encima, pero es lo que vengo a decir. La tercera operación elemental nos permite sumar una fila al producto de otra fila. Por ejemplo, tendríamos una fila I a la que le estamos sumando el producto de un número escalar por otra fila J, ¿vale? Siempre que se cumpla que I se distinta de J, ¿vale? O sea, no podemos sumarle una fila a sí mismo, tiene que ser a otra fila. En este caso no hay ninguna limitación respecto al valor de n, ¿vale? Puede ser el valor de n igual a 0, lo que pasa es que en ese caso no estaremos alterando nada, así que tampoco tendría mucho sentido hacerla. Pero, por ejemplo, podríamos hacer que F1 sea igual a F1 más 2 veces F2, ¿vale?
Esto sería una operación de tercer tipo, y lo que ocurriría es que la fila 2 y la fila 3 permanecerían iguales, 1, 3, 5, la fila 3 permanecería igual, 3, 0, 6, pero la fila 1 sería igual a su fila más 2 veces la fila 2. Por ejemplo, 2 más 2 por 1 saldrían 4, 4 más 2 por 3 saldrían 4 más 6, que son 10, y 3 más 2 por 5 saldría 3 más 10, que son 13, ¿vale? Los números han cambiado también, pero del mismo modo que antes, el rango de este es igual al rango de este, así que nos vale bastante bien. Como estas dos operaciones son bastante comunes, una operación que se deduce a partir de estas dos consiste en juntarlas, ¿vale? Por ejemplo, podríamos hacer que una fila i fuera igual a m veces su propia fila más n veces otra fila, ¿vale? Ya que lo que estaríamos haciendo es primero aplicar el paso 3 e inmediatamente a eso aplicarle el paso 2, ¿vale? Entonces sería bastante equivalente. La única diferencia es que no estaríamos multiplicando el número tal cual, sino que para que coincida, pues en realidad sería multiplicar una pequeña fracción por luego el número este, pero en realidad es combinar estas, ¿vale? De este modo, por ejemplo, lo que podemos hacer es que, pues algo como que, por ejemplo, la fila 2 sea igual a 2 veces la fila 2 menos una vez la fila 1, ¿vale? Es un más, pero como estamos multiplicándolo por menos 1, se convierte en un menos, ¿vale? Y aquí es donde radica lo más importante que vamos a ver en respecto a rangos y operaciones elementales, y es que si hacemos esto, no lo he elegido al azar, ¿vale? Sino que lo que he hecho es multiplicar una fila para que tenga el mismo número que otra fila y luego le he restado, ¿vale? Lo que voy a hacer es cargarme aquí a este 1 y hacer que se convierta en un 0, ¿vale? Por ejemplo, la fila 1 no se cambiará, del mismo modo que tampoco lo hará la fila 3, pero por ejemplo la fila 2 ahora lo que va a quedar es que va a ser igual a 2 veces esa fila menos la fila que tenga encima, así que sería 1 por 2, 2, menos 2, 0, 3 por 2, 6, menos 4, 2, y 5 por 2, 10, menos 3, 7, ¿vale? Y como veis, aquí me he quedado con un 0, que es una cosa que ya veremos en el siguiente vídeo cuando hablemos de los rangos y de cómo se calculan, que es pues la base de cómo se calcula todo esto. También podría repetirlo ahora con la fila número 3, simplemente haciendo que, por ejemplo, la fila 3 fuese igual a 2 veces la fila 3 menos 3 veces la fila 1, y con eso pues tendría que 3 por 2 son 6, menos 2 por 3 son 6, así que aquí quedaría un 0, y con eso precisamente, dado al hecho de que, bueno, cambiaría aquí el 0, así que tendría que repetirlo también aquí, nada, iba a decir una tontería, pero sería así, habría que repetirlo y así en líneas generales calcularíamos el rango de una matriz. De hecho es lo que vamos a ver ya en el siguiente vídeo, así que un saludo y hasta el siguiente vídeo.